¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Habrá comido? ¿Estará con vida? Las familias de las más de 126.000 personas desaparecidas todos los días se levantan con incertidumbre y muchas dudas, pero con la esperanza de poderles encontrar. Todos, todas y todes podemos sumarnos en el camino para encontrarles. La búsqueda nos une, un espacio de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hola a todas las personas que hasta ahora se conectan con La Búsqueda Nos Une, el programa de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Qué gusto podernos encontrar una vez más en este espacio de pedagogía, pero también en este espacio de sensibilización, de contarles a ustedes, las personas que nos ven a través de las redes sociales o que nos escuchan a través de la radio, todas esas historias que tenemos para contarles como Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Este es un espacio en donde nos encontramos cada semana, dependiendo la vez en la que usted se pueda conectar, para vernos, para escucharnos, para contarles cómo hacemos la búsqueda, cómo desde la institucionalidad se le da respuestas a las familias sobre qué pasó y dónde están las personas que han desaparecido en Colombia en el marco del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016, pero sobre todo para destacar esas historias, esos relatos que hay en tantos territorios de Colombia y que logramos gracias a las familias, a las personas que buscan sin respuesta a sus seres queridos. Y justamente traemos una de esas historias que solamente nos pueden emocionar por las formas como demuestran que más allá de lo técnico hay situaciones que no se pueden explicar, y eso justamente va a ser este tema del día. Y antes de presentar a mis invitados, saludo a mi compañero David Rodríguez. Qué gusto, David, que nos podamos volver a encontrar, y por favor, preséntenos a nuestros invitados en este día. Hola Natalie, como siempre un placer saludarte y también saludar a todas las personas que nos escuchan a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional a lo largo y ancho del país, o a quienes nos ven a través de los canales digitales de la unidad de búsqueda, donde nos pueden encontrar como @VPD Colombia. Recuerden que si ustedes nos están viendo y quizá tienen un ser querido desaparecido y antes no habían empezado un proceso de búsqueda, o consideran que tienen información que pueda contribuir a la búsqueda de alguna persona desaparecida, pueden comunicarse con nosotros a través de la línea gratuita nacional 018-162-226 o a través del teléfono celular 316-278-3918. Todos los trámites ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son totalmente gratuitos, no requieren intermediarios, pero además, y lo más importante, se garantiza la confidencialidad de todo este proceso. Justamente como lo decía Natalie, hoy estaremos abordando una historia de búsqueda, recuperación y entrega digna de un cuerpo. Y para ello estamos con el señor Fermín Silva Duque, él es el hermano de James Silva Duque, y con Amparo Ariza, antropóloga de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La historia que relatamos hoy es la de James Silva Duque, quien fue secuestrado y desaparecido el 7 de septiembre del año 2002 en Restrepo, posteriormente trasladado a San Juanito Meta, lugar en el que desapareció y donde su cuerpo permaneció por más de 2 décadas, mientras su familia tocaba diferentes puertas para ubicarlo. Esto hasta marzo del 2023, donde un equipo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos se desplazó hasta San Juanito y, después de realizar todas las actividades forenses, logró encontrarlo. Y logró encontrarlo también a través de estas otras cosas que pasan y los relatos de la búsqueda. El sueño de una persona de la unidad de búsqueda. Logró identificar un lugar donde podía estar el cuerpo de James, y efectivamente ahí estaba. Hoy contaremos esa historia en la cual, después de 22 años, 8 meses y un día, la familia de James Silva Duque volvió a recibirlo. Recibió el cuerpo dignamente y desde ese pasado 8 de mayo ya sabe dónde está y dónde puede ir a visitarlo. Pues a nuestros invitados, a David, muchas gracias, qué bueno podernos encontrar. Y bueno, don Fermín, nos volvemos a ver después de ese 8 de mayo, de la entrega digna de James. Es un gusto de verdad que nos podamos volver a ver en este espacio, y quiero pues iniciar que nos pueda contar cómo ha cambiado la vida de la familia de James después de esa fecha, después de saber que ese 8 de mayo se recibió finalmente el cuerpo de su ser querido desaparecido. Bueno, Natalie, muy buenos días, y al grupo de la unidad, gracias por este espacio que nos brindan, porque es un espacio en el cual seguimos desahogando nuestro corazón, seguimos desinflando ese dolor que tenemos, no solo
solo nuestra familia, sino otras familias que están en estos momentos en este duelo. Realmente en estos momentos, después de la entrega, ha sido algo que da paz en el corazón, el encontrar a mi hermano y darle cristiana sepultura. Lo más lindo de la vida es saber dónde están sus hermanos y su familia. Lo más lindo es saber que todo se puede dar, todo se puede encontrar, pero si sabemos que mis hermanos, mi madre, mi padre están conmigo. En este caso, desafortunadamente, mi hermano lo ejecutaron, pero no lo encontrábamos y nosotros no íbamos a descansar un minuto para poder encontrarlo. Y hoy podemos decir, Natalie, que hoy lo encontramos gracias a ustedes. Muchas gracias, don Fermín, por acompañarnos, justamente por estar aquí para relatar esa historia, para relatar ese proceso. Y justamente para relatar ese proceso y esa historia también quiero pues darle la bienvenida a Amparo nuevamente, pero además preguntarle mejor a Amparo para que nos cuente cómo fue ese proceso de búsqueda del señor Fermín. ¿Cuáles fueron las acciones que desarrollamos? ¿Cómo se logró llegar justamente a este lugar, como ya lo mencionábamos, San Juanito Meta, a hacer esa recuperación? ¿Qué nos llevó a este espacio y obviamente a este momento tan esperado por la familia? Bueno, todo surge a partir de un proceso de investigación que llevaba el Villavicencio, la oficina de la unidad de búsqueda que está en Villavicencio, a partir de la solicitud de búsqueda que ingresa en el año 2019 por parte de la familia. Esta solicitud la recibe pues la unidad de búsqueda. A partir de esa solicitud pues inicia todo un proceso de una investigación que requiere pues la articulación de diferentes fuentes de información acerca de lo que pasó, qué pasó con James, su suerte y paradero. La investigadora en ese entonces que estaba en Villavicencio, de una calidad humana impresionante y un profesionalismo, ya desafortunadamente no está en la unidad, pero la investigadora hizo un trabajo bastante juicioso de contrastar fuentes de información acerca de dónde posiblemente podría estar el cuerpo de James. También fue importante la Corporación Humanitaria Reencuentros, con todos sus aportes que hizo para establecer dónde presuntamente podría estar el cuerpo de James. A partir de la información, pues, se logró establecer como una hipótesis de localización en zona rural del municipio de San Juanito Meta. Ya con toda esta investigación de dónde posiblemente podría estar el cuerpo de James, se hace todo un despliegue logístico para poder ir a terreno. Entonces, este proceso, porque son procesos largos, administrativos, de permisos, de coordinar con las personas de la comunidad, con los servidores también de la unidad de búsqueda, con las familias. Entonces, a partir de toda esta articulación, en marzo del 2023, pues un equipo forense liderado pues por mí como antropóloga. También nos acompañó servidores de la coordinadora de Villavicencio, la investigadora, Natalie, también estuvo acompañando esas acciones. A partir de toda esta coordinación, pues llegamos a San Juanito en el mes de marzo, una zona bastante compleja, que requiere todo un despliegue logístico, porque es una zona difícil de llegar. Hay que movilizarse por vías terciarias, destapadas, llegar al casco urbano, posteriormente desplazarse hasta un punto donde nos dejan los vehículos y hacer todo el recorrido, pues Nati, que estuvo en ese entonces, de cómo llevar los equipos, las herramientas, la comida, cómo los servidores y las personas que acompañaron la acción humanitaria para ingresar a la zona. Entonces requiere toda una preparación. Hablando justamente de la preparación, don Fermín, ¿cómo es la preparación de la familia? ¿Cómo fue también ese momento saber que había una hipótesis? ¿Cómo ustedes llegan a la entidad y se acercan y dicen hoy necesito que me apoyen con la búsqueda de mi hermano? ¿Cómo fue ese proceso también? Pero además, ¿cómo ya fue ese proceso? Amparo nos dice cómo nos preparamos para ir técnicamente hablando los forenses para ir a recuperar esto y cómo se prepara la familia.
Bueno, David, pues esto es muy importante para nosotros porque realmente en toda familia hay un ángel y este ángel también fue mi cuñada, la esposa de mi hermano James, quien recurrió a la unidad y precisamente ella fue la que tocó esa puerta en esos momentos para poder decir una solicitud de ayudar y hallar a mi hermano, encontrar a mi hermano. Realmente ellos fueron los únicos que colocaron las manos, sus obras, y hoy en día podemos decir que ya tenemos a mi hermano en vida. Ese trabajo fue un milagro de Dios, una luz del Espíritu Santo, y es una bendición, porque esto fue algo que no me lo creía y algo que también es cuando digo que Dios existe. Dios es oportuno en los momentos que uno lo solicita. Y en estos momentos, después de tanta búsqueda, el último día que ellos estaban en campo fue que encontraron a mi hermano. Pero es algo tan lindo que las palabras me las puso el Espíritu Santo para yo poder decirles a ellos: ángeles, vayan y encuentren a mi hermano. Pero es algo tan lindo que no tengo palabras. Se le cortan a don Fermín las palabras justamente por lo que estaba diciendo, porque fue algo muy significativo la forma como finalmente se encontró el cuerpo de James, Amparo, y aquí es donde quiero que nos pueda también contar un poco sobre cómo fue esa experiencia y cómo muchas veces, más allá de lo técnico, y usted siempre lo hace en sus recorridos, están las creencias, está la fe de las personas, está lo que ellos sienten y cómo eso se materializó en la recuperación de James. Sí, nosotros siempre vamos con una planeación. La búsqueda requiere todo una técnica, pero también se requiere una apertura a la escucha y a la sensibilidad y a la conexión con las familias y con el equipo. Cuando nosotros llegamos a San Juanito a buscar el cuerpo de James, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un escenario muy complejo por las condiciones físicas del lugar, por su topografía tan compleja, por ser una zona boscosa y sobre todo por tantos años transcurridos desde la desaparición de James. En más de 20 años la zona es más difícil. Con el aportante de información que íbamos con las personas que apoyaron para tratar de ubicar dónde podía estar el cuerpo, esa memoria también va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, el equipo forense siempre, pues nosotros aplicamos nuestros métodos y técnicas muy sistemáticos, muy rigurosos, de tratar de explorar esos 4 polígonos que teníamos para intervenir en estos 4 días que teníamos en nuestra agenda. Pero siempre Nati, que estuvo apoyando todo el registro digital para posteriormente mostrar a la unidad. Siento que en el equipo siempre hay unos roles, pero uno requiere otro tipo de apoyo y acompañamiento, no solamente para las personas que estamos allá, sino también para transmitir eso con las familias. Y Nati, cuando estuvo en San Juanito, yo la veía, fue la persona que tuvo la conexión con el equipo, con James y con la familia. Porque uno requiere, porque claro, uno a veces se vuelve como muy mecánico y buscar, uno sabe el trabajo que tiene que ir a hacer, que tenemos que ir a usar el lazadón, el palín, el machete, se vuelve un trabajo mecánico, pero cuando ese trabajo mecánico cambia con el hecho de haber cargado una vela, tener a James representado en esa vela, en esa llama, en esa imagen, eso cambia también la manera en como uno busca. Entonces yo siento que Nati fue como ese vehículo que llevó a James al equipo humano que estábamos en San Juanito en esos días tan complejos de búsqueda, y siempre nos lo hacía presente. O sea, y además todas las noches cuando nos reuníamos virtualmente con la familia, esa conexión, esas oraciones, creo que lo alientan a uno
para seguir buscando, a pesar de que los días pasan, las horas pasan, la incertidumbre, la angustia, porque también es una angustia de que no estamos viendo resultados, pero yo siento que esa búsqueda tan rigurosa y sistemática que se hizo, si no hubiera tenido ese componente humano de tener esa presencia, esa conexión con la familia, yo creo que no hubiera sido posible ubicar el cuerpo de James. Bueno, don Fermín, pero entonces nos está contando Amparo, pues cómo fue, digamos, como esas cosas que llevaron más allá, pero ustedes también como familia, ¿cómo les contaron a ustedes finalmente que había sido recuperado el cuerpo de James? Que nos pueda contar un poco más sobre esa experiencia que se vivió allí en San Juanito, y si usted ahorita también lo mencionaba, ¿cómo ustedes pueden explicar eso? Bueno, pues Natalie, pues yo la verdad quiero decirte que es algo preocupante cuando le dicen a uno vamos a iniciar un trabajo de campo para ir en búsqueda de su hermano, donde hay un equipo multidisciplinario, donde pues van a la zona, buscan durante tantos días. Y realmente el día viernes, dicen en las llamadas que le hacían a la familia, de acuerdo pues a las comunicaciones, porque pues las comunicaciones en las redes no son muy buenas en la zona, creo que va a ser el último día de búsqueda de su hermano. Y realmente todos los días estar pendiente de esa llamada, de que Natalie nos hacía a la familia, de que nos decía, no hemos encontrado nada, pues obviamente que pues la energía de nosotros decaía, pero tampoco decaía porque también hay alguien que lo sentía que era mi hermano y era una persona que necesitaba estar con nosotros. Y hay una explicación muy grande, es en el momento de cuando yo de mis palabras expreso y te digo, Natalie, los tiempos de Dios son perfectos. Y es ahí cuando tú pero no, la verdad, esto es emocional. Y yo soy muy emocional y esto es un don que yo tengo. Y la verdad, quizás ese momento cuando tú le dijiste al equipo que le diera otro día de búsqueda en un hueco que iban a excavar, en una introspección, y realmente el ver que ya después de eso, recibir una noticia como la que tú nos das a mi cuñada y a mí, precisamente la recibimos con todo el amor de Dios y con todo el amor de estos ángeles que trabajaron por encontrar a mi hermano. Porque ojalá fueran todos esos ángeles que encontraran todos esos desaparecidos que están en Colombia, encontraran. Porque aquí no hay ninguna unidad que busque como ustedes lo han hecho. Gracias, don Fermín. Don Fermín, ¿cómo fue ese contacto con la familia? Todos los días había una llamada, todos los días le decían, pero quizá fue una conversación diferente cuando le dicen encontramos. ¿Usted dónde estaba? ¿Estaba con su familia? ¿Lo estaban esperando esa llamada? ¿Fue a un horario atípico de los reportes diarios? ¿Cómo fue exactamente ese momento donde usted, como ya lo estaba mencionando, siente que esos ángeles le dieron respuesta, que esos ángeles que usted envió le lograron dar la respuesta que estaba esperando? Gracias, David, y gracias por tocar ese punto, porque nadie había tocado ese punto tan profundo como usted lo ha hecho. Y realmente ese momento fue muy lindo porque yo no me encontraba en casa, estaba en una asamblea precisamente de una cooperativa del trabajo. Y allá, siendo las 5 y casi 6 de la tarde, recibo una llamada donde
recibo la llamada de Natalie y del equipo donde están reunidos todos y me dan esa gran noticia. Mi emoción fue grande. 1, por eso, el encontrar a mi hermano. Y 2, porque en ese mismo sitio donde yo estaba en la reunión estaba el rector del seminario de sacerdotes de Girardot. Él siempre en las mañanas me envía el evangelio y todo, pero yo nunca esperé que él estuviera allá. Y a él fue el primero que le di la noticia. Y él le dio una alegría inmensa y me dio un abrazo. Ese día supe que Dios estaba conmigo. Muchas gracias. Bueno, gracias, don Fermín. Amparo, hemos hablado siempre que San Juanito es un lugar místico, es un lugar que tiene unas características que también pues dan cuenta de la sensibilidad que deben tener las personas que llegan allí. Podemos contar un poco más cómo fue la recuperación de James que se dio finalmente, pues a partir de esas situaciones que no se pueden explicar, pero además no ha sido lo único que se ha vivido en San Juanito, porque usted también ya lo había vivido en otro momento, y esto lo que nos demuestra es que es en verdad el territorio que tiene unas particularidades y características que nos demuestran pues que la búsqueda no siempre se puede quedar solamente en lo técnico. Y usted también, Amparo, como antropóloga que le ha tocado vivir esos dos procesos, pues ¿qué hay en usted hoy en día el saber que se dieron estas recuperaciones de unas formas que pues que no se pueden explicar frente a toda la rigurosidad y, como usted lo estaba diciendo ahorita, lo mecánico que puede ser muchas veces de llegar, sabemos que tenemos que abrir aquí? Sí, creo que haber estado en San Juanito la primera vez fue en el 2021, en octubre, y 2 años después, en el 2023, que tuve la fortuna de haber liderado la búsqueda de 2 personas desaparecidas. Siento que cuando uno tiene la conexión con esas historias de vidas de las familias, son 2 familias que vivieron la desaparición después de tantos años. Y creo que en el año 2021 me enseñó muchas cosas San Juanito. Muchas personas decían que era imposible encontrar, pero yo siento que en esa primera intervención que nosotros hicimos en octubre del 2021, aprendí a escuchar. Yo dije, es la primera vez que yo estoy en este lugar, no conocía la zona, pero las familias que llevan tantos años buscando eran las personas que más conocían el lugar y sobre todo las comunidades. Entonces, ese 2021 me enseñó muchísimo a escuchar y a conectarme con la familia y con la persona que estoy buscando, con las personas que estábamos buscando. Y en el 2023 siento que nos pasó igual. Yo dije, es posible, porque si en el 2021 se decía que era imposible, que no había posibilidad de encontrar el cuerpo, pero lo encontramos, a pesar de lo complejo que es el lugar, en ese 2023 teníamos toda la fe y la esperanza de que, así como lo hicimos en el 2021, era posible que para el 2023, para ubicar el cuerpo de James, se nos diera también la oportunidad y toda la conexión con el territorio, no sé, así como, porque también las mismas personas que apoyaron la búsqueda en el 2021, la misma comunidad nos apoyó en el 2023, son personas que conocen el lugar, que conocen el territorio, que saben cuál es el trabajo que nosotros hacemos, y siento que ya hay como un relacionamiento y como una confianza con esas personas. Y la recuperación de James, cuando ese 5.º día se dio la oportunidad de que tú nos dijiste, por ese sueño, por esa conexión, de que excaváramos en ese lugar, y fue donde encontramos el cuerpo de James. Siento que esos años de aprendizaje atrás en San Juanito y haber hallado el lugar de donde estaba el cuerpo de James, yo creo que cada vez nos enseña más y nos dice sí es posible, a pesar de las adversidades, de lo complejo, de que a veces técnicamente es difícil, no, es que la probabilidad es muy baja, pero siempre va a haber un porcentaje de que sí. Y ahí hemos demostrado que en San Juanito ha sido posible. Es complejo, pero ya tenemos 2 casos, 2 experiencias de 2 cuerpos recuperados de 2 personas que ya fueron entregadas a sus familias, de 2 historias, de 2 familias
que sufrieron tanto el tema de la desaparición y que sí es posible, así como la unidad ha estado en lugares tan complejos como La Escombrera, que tampoco, pero en San Juanito también nos ha demostrado de que es posible, de que si estamos en el momento y en el lugar, se puede encontrar. Don Fermín, se conoció durante mucho tiempo a San Juanito como esa capital del secuestro y se hablaba de muchas personas que fueron secuestradas, que fueron llevadas a San Juanito, que posiblemente no era fácil la recuperación. Y no sé si, por ejemplo, usted tiene la oportunidad de conocer a San Juanito, imagino a partir de las fotos que le ha pasado el equipo, como garantizarle esa participación visual a través de videos, y uno ver entre esa cantidad de selva que ahí se encontró a su hermano James, pero también se encontró a la señora de Angulo, que nos hablaba ya también Amparo, ahora sí en referencia también al sueño de Natalie y demás, de esa ubicación del lugar. Usted nos hablaba de esos ángeles, usted nos hablaba de vayan y busquen, y esos ángeles se pusieron chalecos blancos, cogieron palas y fueron a trabajar y a hacer esta labor, pero también a veces hay dudas, también a veces me imagino yo hay esta situación de pasa un día, pasan dos, pasan tres, quizá no sea, en algún momento llegó a usted y a su familia esa sensación de quizá no vaya a ser tan fácil, quizá no vaya a ocurrir, cómo se manejaban también esos momentos de zozobra en la familia, o también pueda que no, pueda que siempre estuvo el optimismo y si no es el primero es el segundo, es el tercero, es el cuarto o es el quinto día. David, quizás la fe que está intacta y la fe siempre existió en nosotros y por ello mi hermano quería que lo encontráramos y quizás como dijo, unas montañas tan grandes, el repetir estas fotos que la unidad nos mostraba, yo no me canso de verlas y no me canso de ver la inmensidad de las montañas de Colombia, no me canso en decir que Colombia es muy grande por sus selvas, pero encontrar una aguja en un pajar, que fue mi hermano, fue un milagro. Pero no fue un milagro, no por mí, ni por aquella persona. Fue por alguien enviado que a través de Natalie, que fue la que insistió para que ese día se hiciera otro hueco más, para que Amparo aceptara, la antropóloga aceptara que ese hueco se hiciera. Gracias a Dios, como lo dije, el 8 en mis abrazos y todo, y me excusen y lo vuelvo a repetir, esa loquita, la antropóloga, que aceptó a esta otra loquita, a Natalie, que abrieran ese hueco, porque no tenían ese hueco en su cartografía, en sus planos, no lo tenían, pero lo abrieron y ahí encontraron a mi hermano. No es fácil y realmente es algo que mi Dios nos ayudó, la luz del Espíritu, y como se lo dije en las palabras, los tiempos de Dios son perfectos y si era para encontrarlo, lo encontramos, pero la fe, yo era encontrar a mi hermano. Mi papá me puso esa tarea. Don Fermín, y hoy esa tarea que le encomendó su papá antes de que falleciera también en ese camino de búsqueda se pudo cumplir, y hablaba usted de su papá y también se me viene a la mente la señora Teresita. Estamos llegando ya, pues digamos, al final, pero quiero saber, doña Teresita, ¿cómo está en este momento después de ya estos 2 meses de saber que finalmente le entregaron a su hijo, empezar a vivir definitivamente el duelo? Porque para ella ahora sí empezó el duelo. Es duelo. Y para las mamás nunca va a dejar de ser duelo, Natalie. Realmente fue algo sorprendente porque, como se los conté en una historia, cuando yo quería contarle la verdad a mi mamá de esto, yo les pedí a ustedes, por favor, déjenme que yo les cuente la verdad de que encontramos a mi hermano. Ese día fue el 29 de abril, antes de encontrarnos para la entrega digna de mi hermano. Ese día fue cuando yo me senté al lado de la cama con mi madre, ella yo en una silla, y le dije, encontramos a mi hermano. Obviamente que la razón fue un duelo, y hoy es un duelo, y seguiremos en el duelo
pero un duelo ya más tranquilo, un duelo donde estamos y sabemos dónde está mi hermano, sabemos que está en el cementerio, desafortunadamente, pero estoy tranquilo de haber cumplido una etapa con mi madre y con mi padre. Y eso es lo que me hace más feliz aún. Y gracias, Dios. Don Fermín, hay muchas personas que nos escuchan y que posiblemente no sabían que la unidad de búsqueda existía y se están dando cuenta por este programa, o personas que sí sabían y no han empezado un proceso de búsqueda por temor, por desconocimiento, o que han decidido interrumpirlo también porque la búsqueda agota, porque la búsqueda también son proyectos de vida de las personas desaparecidas, pero también de sus familias que se ven truncadas en este proceso. Usted en este momento, con este relato, con esta experiencia, también con todo esto tan bonito que nos está contando, que siente y que vivió con su familia, ¿qué mensaje le daría a esas personas que nos escuchan, que tienen un ser querido desaparecido, pero también a las que no, y a las que quizá piensan que de pronto esto no es con ellos porque no tienen un ser querido desaparecido o no trabajan en una entidad que se dedica a ello? Quizás, y esta invitación se la hago a cada una de las familias que tiene un ser desaparecido y que llevan tanto tiempo sin encontrarlo, que no pierdan la fe, porque como lo dijo Amparo, cada sitio, cada zona tiene su cuento, pero hay que pedir permisos para poder encontrar a nuestros seres queridos, pero más que el permiso es pedirle a Dios con fe y seguir encontrando a ese familiar y decirle: aquí está por una unidad de búsqueda como lo hicieron conmigo, porque ellos lo hicieron así, y es el único organismo que trabaja con las uñas y precisamente lograron el objetivo. Y gracias, Amparo. Gracias, Natalie. Amparito, ¿cuál es también ese mensaje de cierre, de darnos cuenta que detrás de esos uniformes, como lo dice don Fermín, esas alas de ángeles, pues también están unos seres humanos que entregan todo en el terreno para poder encontrar, y que los testimonios como los de don Fermín hoy se puedan entregar, y que más familias que están hasta ahora viéndonos, escuchándonos, se animen para que puedan iniciar su proceso de búsqueda, y si ya tienen su solicitud, saber que está toda la institucionalidad dando lo mejor de sí y apostándole a eso que va más allá de lo que podemos comprobar, pues para poder aliviar el sufrimiento. Yo creo que hay que seguir buscando, no hay que perder esa esperanza y esa fe, a pesar de que pasen 10, 20, 30 años, es posible, y así lo hemos demostrado, que ha sido posible, y tener siempre la empatía y la sensibilidad con la familia, estar del otro lado, porque no solamente es el equipo forense, sino somos personas buscando a personas, y siento que no podemos perder esa sensibilidad, la empatía ante el dolor y el sufrimiento de muchas familias que llevan tantos años buscando a sus seres queridos, y yo siento que el equipo humano de la unidad de búsqueda ha permitido darle respuestas a tantas familias que han sufrido tantos años el tema de la desaparición. A Amparo Ariza, antropóloga de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y a don Fermín, muchas gracias por haber aceptado esta invitación en La Búsqueda Nos Une. Ha sido uno de los programas en donde también pues le cuesta a uno muchas veces poder mantener las palabras y mantener este rol. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias por estar en la Radio Nacional de Colombia, también a quienes se conectaron a través de las radios universitarias y quienes nos ven, por supuesto, a través de nuestro Facebook, de nuestro YouTube. Es un gusto para nosotros poder acompañarles cada semana, o cuando ustedes nos puedan ver, con estas historias que nos demuestran cómo la búsqueda también pues dignifica la labor que hacemos como entidad. Antes de despedirnos, los dejamos justamente con algunas imágenes de lo que fue la entrega digna de James, y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Marta, su esposa, Teresita, su mamá y Fermín, su hermano, recibieron dignamente el cuerpo de James Silva Duque, o su Jamesito, como le decían de cariño. Después de 23 años largos, por fin te hemos encontrado, hermano. Lo logramos. Hemos logrado esto, y lo hemos logrado. No fue
la forma en que soñamos encontrarlo. Como una esposa, unos hijos, una madre, un padre y unos hermanos esperamos encontrarlo vivo. James tenía la piel blanca, su cabello era negro y sus ojos eran oscuros. Tenía 37 años y era funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Fue retenido y desaparecido en las montañas de San Juanito Meta. Su ubicación se dio en medio de un bosque frondoso y denso, cuya vegetación complejizaba la labor del equipo forense. La familia no estuvo físicamente, sin embargo, su presencia se manifestaba en todo momento. Una vela encendida con sus canciones favoritas, oraciones, mensajes y llamadas acortaron los 115 kilómetros de distancia. Y pues bueno, aquí todas con las buenas energías a ver cómo nos va el día de hoy, porque estamos aquí con el corazón, con el cuerpo y con el alma y que el señor James pueda aparecer. Tras su identificación y esta entrega digna, hoy su familia sabe que el cuerpo de su Jamesito está en la bóveda 298 de un cementerio de la capital. Solo le pido a Dios por ustedes que tienen un corazón tan bondadoso y van a salir adelante. No tengo plata, no tengo riquezas, pero mis oraciones las tengo todos los días por ustedes. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Habrá comido? ¿Estará con vida? Las familias de más de 126,000 personas desaparecidas todos los días se levantan con incertidumbre y muchas dudas, pero con la esperanza de poderles encontrar. Todas, todos y todes podemos sumarnos en el camino para encontrarles. La búsqueda nos une, un espacio de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.